Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Flujo en Redes. En la clase de hoy comenzaremos el capítulo 7 de este curso, que trata sobre ruteo de vehículos. Vamos a dar un barniz, una visión general de algunos de los problemas más relevantes de ruteo de vehículos, que son el problema del vendedor viajero, el problema del cartero chino y el problema de ruteo de vehículos propiamente tal. Sin más preámbulo entonces, comencemos. Capítulo 7, clase 1, video 1, definiciones básicas. Los contenidos de este capítulo son los siguientes. En el video de hoy vamos a hacer una introducción a los problemas de ruteo de vehículos en general y dar algunas definiciones. En el segundo video de la clase de hoy vamos a hablar sobre el problema del cartero chino. Y después en los dos videos de la próxima clase vamos a hablar del problema del vendedor viajero y del problema de ruteo de vehículos. Entonces comencemos por dar algunas definiciones y una introducción a lo que son los problemas de ruteo de vehículo en general. Dentro de la familia de los problemas que se pueden modelar usando grafos y flujo, quizás los más interesantes por el desafío que representan son los problemas de ruteo de vehículos. A grandes rasgos, estos problemas son problemas donde se desea determinar en qué orden deseamos recorrer un grafo de forma de cumplir algún objetivo en particular. Estos problemas naturalmente tienen muchas aplicaciones para la ingeniería de transporte, sobre todo en el mundo de la logística. Estos problemas también suelen estar relacionados mucho con juegos de ingenio y con puzzles, así que vamos a ver un poco de cada cosa. Y acá entre paréntesis les hago notar que la forma en que está escrito puzzle ahí no es un error, vayan al diccionario, así se escribe en castellano. Comencemos por recordar entonces los problemas de Hamilton y de Euler. El problema de Hamilton nosotros lo asociamos al problema de la termita que estudiamos en las primeras clases de este curso. Y el problema de Euler nosotros lo relacionamos con el problema de los puentes de Königsberg. Si ustedes hacen memoria, en el problema de los puentes de Königsberg o en el problema del tour de Euler, el objetivo era encontrar un tour que visitara todos los arcos del grafo sin repetir ningún arco. Eso era un tour de Euler. El tour de Hamilton, por su parte, corresponde a encontrar un tour que visite todos los nodos de un grafo sin repetir ningún nodo. ¿Qué pasa si nosotros tomamos estos problemas y los llevamos un poco más allá? Y decimos ahora que nuestro objetivo no es no repetir, sino que es encontrar de todos los tours que visitan todos los nodos o de todos los tours que visitan todos los arcos, cuál es el de menor costo. Si nosotros tomamos el problema de Hamilton, donde nosotros queríamos encontrar una ruta que visitara todos los nodos sin repetir ningún nodo, y le sumamos además la condición de que nos gustaría encontrar el camino de estos que posea el menor costo, nosotros convertimos el problema en un vendedor viajero. Si nosotros hacemos lo mismo con el problema de Euler, lo que obtenemos es el famoso problema del cartero chino. Esto también lo podemos ver de la siguiente manera. Nosotros podemos decir que un problema puede ser definido como recorrer todos los algo de la red, que pueden ser arcos o nodos. Y por otra parte también podemos poner que existen dos posibles condiciones. Una, no repetir arcos o nodos. Y segunda, tratar de encontrar cuál es la que posee el menor costo. Si nosotros entonces nos concentramos en recorrer todos los nodos de la red sin repetir nada, obtenemos el problema del tour de Hamilton. Si nosotros nos concentráramos en recorrer todos los arcos de la red sin repetir, tendríamos un tour de Euler. Y si nosotros llevamos estos problemas a sus versiones en mínimo costo, nosotros obtendríamos el problema del vendedor viajero y el problema del cartero chino. A continuación plantearemos los tres problemas principales de ruteo que vamos a estudiar en las próximas clases. Partamos por definir bien el problema del vendedor viajero. Dado una lista de ciudades y las distancias entre ellas, ¿cuál es el recorrido que visita una vez cada ciudad y que luego regresa a la ciudad de origen y que minimiza la distancia total recorrida? Supongamos que conocemos entonces la ubicación de un conjunto de ciudades, como se muestra acá. ¿Cuál es el mejor orden en que podríamos visitar estos nodos y volver al punto de partida? Una solución se podría ver como esto, o como esto, o como esto. Y el desafío es encontrar una forma de determinar cuál de todas estas soluciones es la mejor de todas, es decir, la más corta. Vale la pena mencionar que por lo general, si este problema lo planteamos sobre una red vial, sobre una ciudad, conviene redefinirlo sobre un grafo completo. ¿Qué quiero decir? Supongamos que esa de ahí es nuestra red
original donde se plantea el problema y que representa las calles de una ciudad, que representa exactamente por dónde podemos llegar desde un nodo a otro. Cuando nosotros queremos plantear esto como un problema del vendedor viajero, nosotros normalmente haremos antes un preprocesamiento y vamos a trabajar sobre una matriz de distancias entre este conjunto de nodos, sobre una matriz completa. ¿Cómo se obtiene una matriz de distancias? Bueno, pueden usar Floyd, NVS-Dijkstra o lo que se les antoje en el momento. Entonces nosotros transformamos el problema en una cosa por el estilo, que han invitado a ustedes a verificarme los cálculos. Si alguien me pide un error, se gana un puntito. Y ocupando esta red modificada, nosotros recién ahora buscamos un tour óptimo, que podría, por ejemplo, ser este. ¿Cómo leemos ese tour ahora en la red original? Partamos, por ejemplo, de E. Nosotros estamos haciendo el mismo recorrido de la red modificada en la red original. Acá nos tocaría ir de A a C. Fíjense, paré acá por un motivo para que se den cuenta de un detalle. Acá nos tocaría ir de A a C, pero acá A a C tiene costo 15 y acá A C tiene costo 16. ¿Por qué? Porque efectivamente el costo mínimo para ir de A a C es 15, pero no es a través de este arco. Es a través de este arco y después de este arco. Así que el recorrido para ir de A a C en la red original haría esto. Y después sigue para adelante. Algunos comentarios sobre este problema. En primer lugar, este problema es uno de los más estudiados en la ciencia de la computación y en la investigación de operaciones. Está detrás de gran parte de los problemas relacionados con logística y operaciones. Cada vez que ustedes tengan que diseñar una ruta, van a tener que, en otras palabras, estar resolviendo un vendedor viajero. A pesar de la complejidad de este problema, hay buenas noticias. Existen actualmente algoritmos que son capaces de resolver instancias muy grandes del vendedor viajero en forma exacta. En la práctica, en todo caso, lo que se suele ocupar para resolver instancias difíciles son métodos heurísticos, sobre todo cuando el problema del vendedor viajero aparece en versiones ligeramente modificadas, como suele suceder en la práctica cuando agregamos algunas restricciones más para modelar, por ejemplo, ventanas de tiempo, restricciones que tienen que ver con la jornada laboral de conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos ahora entonces del problema del cartero chino. Dada una red compuesta por nodos y arcos de distancia conocida, ¿cuál es el recorrido que visita cada arco y luego regresa al punto de partida y que minimiza la distancia recorrida? El problema se ve más o menos así. Supongamos que tenemos esta red de acá. Y ahora no la vamos a convertir en un grafo completo porque no es eso lo que manda. Acá nos interesa, necesitamos saber cuáles son los arcos en la red original. Queremos encontrar un recorrido que visite todos estos arcos, que atraviese todos estos arcos y vuelva al punto de partida. Ese recorrido podría, por ejemplo, verse de esta manera. La clave, lo que tenemos que darnos cuenta en este problema desde ya, es que en general, para poder recorrer todos los arcos de un grafo, muchas veces nos vamos a ver obligados a repetir algunos de ellos. El desafío entonces ahora es escoger de forma óptima los arcos a repetir en la solución, ¿sí? Entonces, a diferencia del problema del tour de Euler original, no estamos prohibiendo repetir arcos, solamente estamos diciendo, sabemos que vamos a tener que repetir arcos, pero queremos repetirlos de la manera más inteligente posible, de la manera que minimice los costos adicionales al recorrido que estábamos obligados a hacer. El problema del cartero chino tiene diversas aplicaciones prácticas. El último problema que vamos a estudiar en este capítulo de este curso, dentro de esta introducción al ruteo de vehículos, es el problema de ruteo de vehículos propiamente tal, donde, dado un conjunto de requerimientos de transporte y una flota de vehículos, lo que deseamos es determinar un conjunto de rutas para satisfacer estos requerimientos a mínimo costo. Una solución del problema de ruteo de vehículos se ve normalmente como se muestra acá en la figura. Tenemos en algún lugar un depot, una bodega central, un centro de operaciones. Tenemos repartidos en el espacio geográfico un conjunto de clientes. Estos clientes poseen algún tipo de requerimiento que pueden ser, por ejemplo, kilos del producto que estamos distribuyendo. Y por supuesto, nosotros debemos diseñar estas rutas con cuidado de que ninguna ruta posea una demanda total que satisfacer que supere la capacidad de un vehículo. Es decir, tenemos que chequear que las rutas que estamos creando sean factibles en términos de capacidad con respecto a la demanda que enfrenta cada una de ellas. Ya que introducimos estos tres problemas, me gustaría ahora tomarme un minuto para irme por una pequeña tangente.
En esta tangente de hoy me gustaría mostrarles un poco algunas de las muchísimas aplicaciones que existen para los problemas de ruteo en el mundo de los juegos de ingenio, los juegos de tablero. Entonces, partamos por el primer ejemplo que ustedes ya conocen, el ejemplo del problema de la casita. El problema de la casita es simplemente un problema del cartero chino en el que nuestro objetivo es encontrar un recorrido abierto, que no necesariamente tiene que terminar en el mismo nodo donde comienza. Y la forma de resolver este problema es identificar dónde están los nodos de grado impar y comenzar nuestro recorrido en un nodo de grado impar y terminarlo en el otro, como por ejemplo podría ser esta solución que estoy acá ilustrando. El problema del cartero chino se aparece en montones de problemas y de juegos. De hecho, a mí me suele aparecer en mi teléfono publicidad para una aplicación que es precisamente un cartero chino abierto. Y no solo eso, sino que además en su publicidad te dicen que no puedes dibujar esto sin levantar tu lápiz o sobreponer líneas. Sin embargo, si miramos de cerca la instancia que nos están desafiando a resolver, nos podemos dar cuenta, simplemente analizando los grados de los nodos, que es infactible, es decir, esta publicidad es un miserable clickbait. Otro ejemplo de un problema clásico de transporte que está directamente conectado con un juego es el problema que se conoce en inglés como The Icosian Game. Este problema fue propuesto por el señor Hamilton, el mismo Hamilton de los Tours Hamiltonianos. Y de hecho los Tours Hamiltonianos toman su nombre de este juego. El problema del Tour de Hamilton surgió como un juego de tablero inventado por el señor Hamilton, cuyas reglas eran las siguientes. Ustedes tenían este tablero que corresponde al grafo de un icosaedro. ¿Sí? Esto es un icosaedro dibujado en un plano, por eso Icosian Game. Y el objetivo del juego era que un jugador tenía que poner 4 fichas en 4 lugares del tablero, siguiendo un recorrido, y el otro jugador tenía que tratar de poner las otras 20 fichas completando el recorrido y permitiendo que además quedara cerrado para volver al nodo 1. Por ejemplo, si un jugador me desafiara a resolver esta instancia con estos nodos 1, 2, 3, 4, yo podría responder de esta manera y completar de esta manera el Tour de Hamilton. Otro ejemplo clásico de problema de ruteo disfrazado de puzzle es el famoso problema de la termita, con el que nosotros definimos el Tour de Hamilton y que, como yo les conté en su momento, extraje de un libro de Sam Loyd. De hecho, en los libros de Sam Loyd y de Martin Gardner existen varios ejemplos de problemas de ruteo que, cosa interesante, fueron propuestos en su momento antes de que toda la teoría que nosotros estamos estudiando hoy día haya sido desarrollada. Es decir, muchos de los problemas de ruteo que nosotros estudiamos en este curso eran conocidos antes como puzzles y como juegos que como problemas directamente aplicables en la práctica. Uno de los ejemplos de problemas que aparecen en estos libros es el problema del símbolo griego, que el semestre pasado nosotros resolvimos en el foro del curso de ruteo de vehículos y que se resolvía construyendo una especie de red auxiliar. Otros problemas que también aparecen en estos libros son el problema del Bicycle Tour de Sam Loyd, que desafía al lector a encontrar una ruta entre Filadelfia y este lugar de acá, ocupando los caminos que se indican, visitando todos los nodos exactamente una sola vez. Es decir, una vez más, un problema hamiltoniano, solamente que abierto en vez de cerrado. Otro problema que también aparece en estos libros es el problema del tablero de ajedrez, donde teníamos que mover la reina para cubrir una sección del tablero en la menor cantidad de movidas posibles. Entonces ustedes pueden darse cuenta de que esto es pariente de alguna manera de un cartero chino, pero en realidad no es exactamente lo mismo, porque una movida puede atravesar 3 casillas o 2 casillas o una casilla, entonces no hay que ocupar todos los arcos disponibles en la red. Al plantear ese problema en el curso de ruteo, también aparecieron cosas interesantes y pudimos estudiar algunas generalizaciones. Acá está la solución óptima, por ejemplo, para un tablero de 4x4 con la reina partiendo en la misma casilla que en el problema original. Otro problema clásico de ruteo que probablemente ustedes conocen también es el famoso problema de tomar un caballo de ajedrez, ponerlo en una de las casillas del tablero y encontrar un recorrido que sea capaz de recorrer el tablero completo sin repetir casillas. Este problema, evidentemente, ustedes lo pueden convertir en este grafo de acá,
que representa el tablero, y ahora encontrar una solución al problema consiste simplemente en encontrar un tour hamiltoniano abierto sobre el grafo que se entrega, partiendo de algún nodo arbitrario donde decidamos que comience su recorrido el caballo y que después, como acabo de indicar, recorra el tablero completo hasta visitar todos los nodos sin repetir ninguno de ellos. Un último juego que quería compartirles, mostrarles, es este juego de acá que me regaló un amigo hace no mucho tiempo, que es un juego de tablero que se llama Turing England, y que cuando ustedes lo abren se pueden dar cuenta de que es una red de caminos con las distancias codificadas con estos puntitos negros, cuyo objetivo es precisamente resolver un vendedor viajero. Este vendedor viajero queda determinado por las tarjetas que ustedes sacan al principio del juego. Fíjense que acá hay tarjetas con los nombres de las ciudades, y el objetivo es, compitiendo con otros jugadores, ser el primero en recorrer todas las ciudades que te salieron en tu lista y volver al punto de partida o algo por el estilo. Con eso entonces terminamos esta tangente y terminamos también el primer video de la clase de hoy. Los espero entonces ahora en el próximo video. Nos vemos.